pues durante estos últimos días he recibido algunos correos con algunas inquietudes. No sé si tuvieron algún problema o si todo les fue bien. ¿Cómo les fue con eso? Profe, bien, yo creo que ya pues el grupo de nosotros ya lo envió, yo creo, pero no fue bien. ¿Todo bien entonces? ¿Y las otras personas? Profe, hola. Hola. Yo tengo una duda en cuanto al punto 4. Para ese subtotal, utilizamos entonces el porcentaje de la tabla número 1. Sí, de la 1. Ese era uno de los errores en la guía. Si algunos de ustedes se dieron cuenta que entre la 1 y la 4, pues en el punto 1 y en el punto 4 hay una diferencia en los porcentajes. La idea es que utilicen la del punto 1, sino que cuando yo copié la tabla, la saqué de un modelo que yo tengo ya en Excel y por eso se me fue ese errorcito ahí. Entonces, con los porcentajes de composición de la tabla 1. Ah, listo, profe. Y en el porcentaje del agua, entonces ahí sería 0, o ¿cuál sería el porcentaje de humedad típico promedio? Sí, en cuanto, si vieron, pues yo no les puse humedad, porque igual, pues, por ejemplo, la caracterización de análisis último siempre se hace con base seca, ¿cierto? Sin embargo, en las ecuaciones, pues ahí se considera un agua, ¿cierto? Y ustedes saben que en la vida real, pues los residuos siempre tienen agua, siempre tienen una humedad. Entonces, lo que les propongo es que trabajemos con una humedad de 10% para todos los residuos. Listo. Si de pronto alguno de ustedes no tuvo en cuenta eso, sino que puso 0 en agua, también pues está bien. Si todavía tienen pues el tiempo de corregirlo, porque yo creo que algunas personas pues ya enviaron el trabajo, entonces pueden poner el 10% para todos los residuos. Si no, pues no importa. Entonces el 0. Ok. Y otra de las preguntas es que en uno de los puntos yo le pedía capacidad calorífica superior, ¿cierto? Y eso lo deben entender, es como poder calorífico superior, porque la capacidad calorífica, recuerden que tiene unas unidades un poquito diferentes, que son joules por kilogramo por grado centígrado, mientras que el poder calorífico son joules por ejemplo, por kilogramo de residuo. Entonces, donde dice capacidad calorífica, en realidad es poder calorífico, y eso lo calculan con las ecuaciones que vimos pues en la clase. Pues les recomiendo pues que revisen obviamente el video y ahí pues tienen pues todo como un modelo de cálculo. Otra pregunta. Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces vamos entonces a empezar la clase. Entonces, por favor, las personas que están encargadas del tema de pirólisis, en la segunda parte, para que por favor carguen la presentación. Hola, profe, sí, nosotros. Ya la cargo. Hola, ok. ¿Me cuenta si la están viendo ahí? Está empezando, sí, ya en este momento ya la vemos. Listo. Sí. Bueno, buenas tardes compañeros. A nosotros nos correspondió la pirólisis 2, que es el complemento de lo que expusieron mis compañeros la clase pasada. Bueno, mi grupo está conformado por Marolín Quintana, Diego Leandro y mi persona, Tatiana Piedrahita. Yo les voy a poner un poquito en contexto sobre qué es la pirólisis para que recordemos lo de la clase pasada. Bueno, la pirólisis es una degradación térmica de una sustancia en ausencia de oxígeno, por lo que pues dichas sustancias se descomponen mediante el calor, sin que se produzcan las reacciones de combustión. Estas tienen unas características básicas de dicho proceso que son el único oxígeno presente es el contenido en el residuo a tratar, las temperaturas de trabajo son inferiores a las de la gasificación. La gasificación es la conversión pues, de un material sólido como el carbón vegetal, el petróleo
o la biomasa en gas para utilizarlo pues como un combustible. La temperatura de este oscila entre los 300 y los 800 grados. Bueno, la planta de pirólisis es importante para proteger el medio ambiente. Cada año hay pues como una gran cantidad de neumáticos usados, plásticos, lodos de aceite, aceite de desechos y grasa de desechos. Estos contaminantes han tenido un tremendo impacto en el entorno de vida y también como en la salud humana. Son problemáticas ambientales que deben resolverse urgentemente pues en todo el mundo, pero ahora tenemos la tecnología de la pirólisis que permite el 100% de reciclaje de los residuos biológicos. Bueno, les voy a hablar acerca de un poco de las ventajas y las desventajas. Entre las ventajas encontramos que la producción de gases contaminantes es pequeña, los metales pesados quedan atrapados en sólidos muy estables, tiene una solución medioambiental segura para el tratamiento de los residuos, una capacidad de procesar una gran variedad de materiales o residuos, es un proceso continuo de tratamiento en la generación de energía. También se controla como pues independientemente cada proceso. El proceso garantiza la eliminación de las emisiones gaseosas peligrosas, tiene una alta eficiencia en la recuperación de energía de los residuos disponibles, reduce en una gran cantidad los residuos pues a tratar. Bueno, les voy a hablar ahora de las desventajas. Como desventajas encontramos de que el proceso es algo lento, también se obtienen pues compuestos clorados, nitrogenados y de azufre. El volumen de los desechos sólidos como escoria es mayor que el volumen de cenizas en el resultado de la incineración. Bueno, yo les voy a hablar de los tipos de planta de pirólisis, pero de Veston. La planta de pirólisis de neumático y caucho. Esta tecnología de pirólisis de neumático es muy avanzada. Además, se puede decir que ofrece soluciones de trituración de neumáticos. La otra es planta de pirólisis de plásticos. Eh, Puede producir a través de la planta de pirólisis de plásticos aceite, negro de carbón, gases inflamables y cera. Em, el valor del mercado de esa planta es muy grande, por lo tanto ha sido como favorecido por muchos países. La otra es la planta de pirólisis del lodo de aceite. El lodo de aceite es muy difícil de reciclar en muchos países y la planta de pirólisis del lodo resuelve como perfectamente este problema. Puede, ¿sí me están escuchando? Sí, 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 te sí. escuchamos bien. Bueno, puedes integrar eficientemente los lodos de aceite. La otra es la planta de pirólisis de residuos sólidos. Este puede obtener una variedad de materiales reciclables, incluido el plástico de desecho, metales o productos orgánicos y demás. La planta de pirólisis de residuos sólidos de Veston es como la mejor opción para invertir en la industria de reciclaje de recursos. La maquinaria para reciclaje, Veston, siempre se ha como comprometido a investigar formas más eficientes de reciclar residuos peligrosos para el medio ambiente, como residuos de caucho, residuos de plástico, neumáticos usados, lodos, entre otros. Los productos principales de Veston son planta de pirólisis, máquina para hacer carbón, planta de separación de residuos, máquina trituradora de neumáticos, máquina moldeadora de pasta de papel, y entre otros. Se utilizan en los campos de protección ambiental, reutilización de recursos y reciclaje de residuos sólidos municipales. Mejor planta de pirólisis Veston. Veston ofrece como la solución más rentable y eficiente. Todas las materias primas de la planta de pirólisis de Veston se compran en estricta conformidad a las normas internacionales. El diseño de la planta de pirólisis es modular, por lo que cada dispositivo puede como encontrar un reemplazo para la misma función.
Por lo tanto, se pueden implementar más soluciones de pirólisis para satisfacer las necesidades. Variedad de métodos de alimentación para las máquinas de pirólisis. Esta es la alimentación manual. Este método tiene un largo tiempo de alimentación, tiene una alta intensidad de mano de obra y también un alto costo de mano de obra. Es adecuado para plantas de pirólisis discontinuo, no requiere complicados trabajos de procesamiento y se ahorran gastos de compra de equipos. La otra es la alimentación directa. Su tiempo de alimentación es corto, la intensidad del trabajo es pequeña y por lo tanto el costo de trabajo es bajo. Es, es adecuado para plantas de pirólisis discontinua y se puede usar todo el neumático, el corte de cubitos, la trituración, la trituración basta, la trituración fina y pues, otras alimentaciones. Está la alimentación hidráulica. Podemos decir que el empuje de la alimentación hidráulica es muy grande. No se ve afectado por la colocación limpia, por eso el material se puede rellenar muy bien en todo el horno y si apilan muchos materiales. Es muy adecuado como para plantas de pirólisis discontinua. No es necesario esperar hasta que la temperatura del horno de pirólisis se enfríe a temperatura ambiente antes de alimentar. Además es capaz de producir 3 hornos durante 2 días. Y por último tenemos la alimentación de tornillo. Este trabaja con el equipo de escoria y enfriamiento de agua. Se combina como una máquina de pirólisis para formar una planta de pirólisis semicontinuo. Puede funcionar continuamente durante 24 horas. Es capaz de descargar la escorrentía y alimentarse inmediatamente después del final del proceso de pirólisis. Su tiempo de alimentación es corto, la intensidad del trabajo es pequeña y por lo tanto pues también el costo del trabajo es bajo. Es adecuado para plantas de pirólisis continua y puede alimentarse en ambientes de alta temperatura. Bueno, ahora les voy a enseñar un video de cómo funciona la planta de pirólisis Beston. Yo creo, me dicen por favor si escuchan. Sí. No, no se está escuchando. Entonces espera que yo creo que tengo que compartir con el sonido. Me dicen si ya por favor. Fred Wang, and Sí, ya sí. Listo. today is 19th November of 2020. Today we are at our running site for pyrolysis. What we have here are 5 sets of 12 tons per day pyrolysis units. In total, 60 tons per day in capacity. The raw materials we are taking are oil sludges. Let's take a look inside. Now we are in the plant. You can see all of our 5 machines are lined up one by one. The pyrolysis machine we have consists of mainly 3 parts: the reacting system, the condensing system, and the dusting system. In our case, only the reacting system is inside the warehouse. The other 2 systems we located outside for good. Now let me explain the process in detail. Let's first start with feeding. The feeding is done by a crane dropping materials into the hopper. The hopper is connected with the auto screw feeder feeding into the reactor. The feeding process will take about 1 hour. Then after that, we will start the burner for preheating. The preheating process will take about 2 hours when the reactor temperature reaches to 180 degrees. That's when the reaction will begin. This reactor can be fueled by diesel, LPG, natural gas, or of course pyrolysis oil. Dear friends, what we have here is the feeding. Now we are feeding the oil sludge into the system. It is done by the crane taking a tonnage bag and dropping into the hopper we have. And after the hopper
is connected with the auto screw feeder. It will feed into the system. Once the reaction starts, the oil gas will be generated from the reactor. Then it will first arrive at the manifold. The manifold is to separate the heavy elements from the light oil gas. Then it will be reserved into the oil sludge tank. You can see how it looks from here. Well, the light oil gas will travel to the next part. That is the condensing system. The condensing system we have are the vertical condensers. From here, we have 3 condensers with 2 oil tanks for each unit of machine. From here, the oil gas will be condensed and liquefied. The oil will be reserved into the oil tank. It will be later transported into a bigger tank like this. After the condensing, we still have some non-condensable gases left. We call it syngas. The syngas will first come to the hydroseal. This hydroseal is to use to purify the gas, also to prevent the backfire from happening. Then the syngas will be direct back to the furnace to be burned as a heating source. The utilization of the syngas makes the system self-sufficient and environmental friendly. Okay. The cooling water circulation of all 5 machines are supplied from here, this cooling water pond. The cooling tower we have here can process water of 80 cubic meters per hour. Here we are at our oil sludge area. This oil sludge are coming in tanks in the form of liquid. We also have oil sludge coming in the tonnage bag that is in the form of solid. Our system takes the material regardless of its forms. The oil yield of such is normally around 30 to 40%. If you can send some samples to us, we would love to test it out for you. After the reaction, the system will get cooled down. Then the carbon black from the reactor will be discharged through our auto cooling discharge. Ay, ¿será que se me fue el internet? It will then be reserved into the ash tank. The carbon black will be later used for asphalt, cement, or brick industries. We also have a big ash tank to collect carbon black from multiple units. Then, when the truck comes, we will put the carbon black into tonnage bags and transport it out. What we have here is the waste combustion chamber. It is to burn out the surplus syngas that generated from the system that we cannot use. This is one of the most important safety factors that is for the operation. Also, from the tower itself, the dedusting system is included. At last, we arrive at our dedusting system. The dedusting system is to treat the hot smoke generated from the process. In our case, we built this one huge dedusting tower to serve the all five units of machines. It includes the flue condensers, the different filters, and also the water spray. Only after treatment, the exhaust can be released without a problem. Bueno, pues en este video nos muestran básicamente una fábrica de pirólisis que dice que cuenta con 5 unidades de pirólisis, también emplea lodo de petróleo con materia prima. La pirólisis que proveen ellos consiste en 3 partes principales, las cuales son el sistema de reacción, el sistema de enfriamiento y el sistema de desempolvador de emisión, como lo acabamos de ver. Finalmente, pues, una de las ventajas de esta planta es que en comparación con otros equipos de reciclaje, la planta de pirólisis de Veston tiene la capacidad de ser seguro, ecológico y 100% reciclado. Veston tiene muchas de las tecnologías de pirólisis
industrial más avanzada del mundo, por eso son capaces de producir los productos de pirólisis más económicos. Bueno, ahora a continuación mi compañero Diego. No, pues yo en ese momento les voy a contar brevemente sobre una planta que se llama una planta de pirólisis Fortan, que es unas plantas polivalentes y que nos permiten reciclar cualquier tipo de residuo que contenga carbono, como residuos sólidos urbanos o residuos de caucho, residuos de plástico, neumáticos usados, suelos contaminados por aceites, otros aceites, residuos médicos, electrónicos. Pues en total, esa planta nos permite, esa planta que les vamos a mostrar, Portland, nos permite reciclar más de 900 tipos de residuos. Entonces, esas plantas tienen unas ventajas que el horno es multicombustible, pues es posible utilizar cualquier tipo de combustible sólido, gas y poner un quemador para cualquier tipo de combustible líquido. Es como una de las ventajas que les puede presentar también estas plantas. Portland también pues nos ayuda mucho que su diseño es sencillo y nos puede servir para cualquier espacio, pues dependiendo de sus diseños que se puedan contactar con la empresa, porque los hacen como el diseño lo hacen a medida del cliente, entonces es un diseño muy sencillo, muy cómodo. Es una planta fácil de trabajar y mantener. No se requiere pues una educación vocacional para poder operarla, entonces es una de las grandes ventajas que nos presenta esta planta de pirólisis Fortland. El bajo consumo de combustible y electricidad, que es como de electricidad es de 10 a 14 watts por hora por tonelada, y un bajo consumo de combustible de 30 a 40 kilogramos de fuiselol por un proceso. Entonces les vamos a mostrar el video para que puedan comparar pues como entre otra planta y ya. Marlon, ¿puedes presentar el video, por favor? Si escuchan, ya apago el micrófono. No se escucha en este momento. Ah, bueno. Así. No, Y ahora. tampoco. Alternativas de energía. Una unidad de pirólisis. Ahora sí. TT Group ha estado operando en el mercado del reciclaje por más de 20 años. Diseñamos, construimos y fabricamos equipos para el reciclaje de residuos y fuentes alternativas de energía. Una unidad de pirólisis universal para el tratamiento de residuos Fortan procesa varios tipos de residuos sólidos, líquidos y pastosos de consumo e industriales, residuos de neumáticos, plásticos, residuos médicos, residuos electrónicos, residuos de refinación de petróleo, lodos de perforación de petróleo, aceites usados y otras muchas cosas. Los residuos se reciclan sin preparación y tratamiento previos. Retorta, un contenedor cilíndrico de acero inoxidable, resistente al calor con una tapa con un obturador especial para sellar y evitar que entre aire en la retorta. El volumen de la retorta es de 2,6 metros cúbicos. La retorta tiene un fondo en forma de cono truncado. Esta forma evita la deformación del metal a altas temperaturas. El módulo de pirólisis es un horno vertical revestido con hormigón refractario, con refuerzo y revestimiento aislante a alta temperatura,
a base de fibra cerámica. El módulo está equipado con un horno de combustible sólido, con una presurización de aire para quemar combustibles de bajo grado y un quemador de gas para la posibilidad de usar diferentes tipos de combustibles. Los residuos para reciclar se cargan en una retorta. Las dimensiones de la retorta le permiten cargar residuos molestos no triturados. Después de cargar, la retorta se coloca en el módulo de pirólisis. La temperatura necesaria se crea en el módulo de pirólisis. La materia prima se calienta a través de las paredes de la retorta y se somete a descomposición térmica sin acceso a oxígeno. Después del final del proceso, la retorta se retira del módulo y se enfría al aire libre. La próxima retorta se coloca en el módulo. El completo de instalación incluye 2 retortas, que se reemplazan por turno sin interrupción durante el funcionamiento. El carbón se descarga de la retorta enfriada usando una grúa en la tolva receptora. Al calentar y descomponer los residuos, se forma una mezcla de vapor y gas dentro de la retorta, que se envía por tubería al condensador enfriador para enfriar y condensar los vapores de pirólisis. El aceite combustible líquido condensado se descarga en un tanque, de donde se bombea a un tanque de almacenamiento. El combustible resultante se puede usar como un portador de energía en las salas de calderas, para generar electricidad en generadores de vapor y también para producir fracciones de gasolina, queroseno y gasóleo. Los gases permanentes pasan a través de un sistema separador donde se limpian completamente de las gotas de líquido. Luego, se envían a un quemador de gas y se usan como combustible para mantener el proceso. Es importante tener en cuenta que el combustible adicional es necesario solo en la etapa inicial del lanzamiento de la instalación Fortan. Después de la estabilización del proceso, el gas permanentemente obtenido durante el procesamiento de las materias primas se envía al dispositivo quemador y se utiliza como combustible para mantener el funcionamiento de la instalación. Lo más efectivo es el trabajo en 2 o más módulos de pirólisis al mismo tiempo, porque el gas excesivo del primer módulo se puede usar para calentar el segundo. En cada periodo de tiempo, los módulos se encuentran en diferentes etapas del proceso. El cambio de fase del proceso entre 2 módulos se selecciona de modo que el segundo módulo pase la etapa de generación máxima de gas en el momento en el que el primer módulo experimente la mayor necesidad de combustible. Por lo tanto, no hay necesidad de combustible adicional. Las emisiones de aire se reducen significativamente. No es necesario instalar un gasómetro para el almacenamiento temporal de gas de pirólisis. Con la operación simultánea de una gran cantidad de módulos de pirólisis, no hay problema de encendido. La realización y finalización del proceso de pirólisis se realiza de acuerdo con los parámetros tecnológicos, temperatura y presión, de acuerdo con el manual de instrucciones. Todos los parámetros tecnológicos están controlados y ajustados desde el panel de control del operador. La instalación Fortan está equipada con una válvula antideflagrante y un sistema de descarga de gas de emergencia, que en caso de mal funcionamiento excluye la posibilidad de daños al equipo y daños a la salud del personal. Las unidades Fortan están diseñadas en una versión móvil. Las dimensiones generales del complejo corresponden a las dimensiones de un contenedor de 40 pies. El sitio para la colocación del equipo no requiere una larga preparación y trabajos de construcción a gran escala. Todas las conexiones en el diseño con bridas para un rápido desmontaje y montaje en obra. El complejo de instalación viene con un soporte para el transporte. Las unidades de diseño estándar están diseñadas para funcionar a temperaturas ambiente de hasta -40. Nuestra empresa, a pedido, produce una versión especial de las unidades Fortan para trabajar a temperaturas de hasta -60 grados centígrados. Las unidades Fortan son duraderas, seguras, fáciles de operar y operan bajo el principio de autosuficiencia. Más de 200 unidades Fortan operan en 16 países: Australia, Argentina, Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, India, Kirguistán, Moldavia, Transnistria, la Federación Rusa, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Sudáfrica, República de Panamá, Tailandia. Se proporciona garantía para toda la gama de equipos. Los empleados de nuestra empresa proporcionan la puesta en marcha de equipos. Bueno, entonces, como les iba diciendo, la planta Fortan era para poder comparar con la planta que nos mostraba la compañera, y esa planta fue incluida pues, en el manual de mejores tecnologías disponibles de eliminación de residuos por el método térmico,
y fue desarrollado el 17 de diciembre del 2015. Y esas son pues como las ventajas pues que les hablaba ahorita, que era de un mejor diseño por su sencillez, y también pues que lo hacen por pedido, y que el horno es es multicombustible, y se puede utilizar combustibles sólidos y gases. La misma planta genera su propio combustible, entonces no es necesario volverla a recargar ni nada. Entonces, se nos hace muy como una de las mejores opciones. Y ya, Listo, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias pues a los expositores. Yo quiero como resaltar algo en la presentación, y es que, bueno, los compañeros nos han presentado dos alternativas para el desarrollo de pirólisis, pues, para el tratamiento de residuos sólidos. El primero es un ejemplo claro de una planta que trabaja en continuo, ¿cierto? Ustedes vieron en el video que la forma de alimentación era por medio de un tornillo, ¿cierto? Había una tolva donde se depositaba el residuo, y abajo venía un tornillo que era el que alimentaba el residuo hacia el reactor. Mientras que el segundo es lo que se denomina como un sistema en bache, ¿cierto? Porque miren que para poder operar el material hay que necesariamente parar el sistema, abrirlo, introducir el residuo y comenzar pues como la reacción y pues todo el proceso. Johan, ¿ibas a decir algo? No. Ok, entonces, bueno, esas son como dos alternativas, digamos que son las más comunes, ¿cierto? O son las dos alternativas que existen para el desarrollo de este tipo de tecnología. Sin embargo, pues obviamente el sistema que es en bache tiene una capacidad menor, ¿cierto? Que se compensa al hecho de ser modular, entonces uno tendría que instalar pues más unidades y como ellos dicen, pues trabajarlas, intentar comunicar que los máximos picos de producción de gases se sincronicen con el inicio de otras unidades para poder ahorrar energía, ¿cierto? ¿Qué otra cosa sobre la presentación? Bueno, en la presentación hizo falta de pronto mencionar cómo es el control operacional de las unidades, ¿cierto? Porque como ustedes vieron, pues dentro de la pirólisis hay varios productos. Está pues el biochar o el carbón, ¿cierto? Está el residuo líquido, que es el biocombustible o el aceite de pirólisis. Y el tercero, ¿qué dije yo primero? Está el gas, el líquido y el carbón. ¿Listo? Las tres fases. Y el hecho de uno poder, o depende de cómo se opere el reactor, pues se puede mejorar uno u otro. Recuerden que al final de la clase pasada hablamos sobre dos alternativas de operación de pirólisis, que una era la pirólisis rápida y otra la pirólisis lenta, ¿cierto? Y dijimos que, por ejemplo, cuando se operaba con pirólisis lenta, el producto que se prefiere o que se produce de esa reacción es principalmente el biochar o el carbón, ¿cierto? Mientras que si trabajamos con pirólisis rápida, generalmente se hace más rápido porque se alcanzan más temperaturas más altas, ¿cierto? Y al tener temperaturas más altas, pues lo que se favorece es la producción de gases, obviamente, ¿cierto? Incluso si la temperatura es muy, muy alta, que puede llegar a 700, 800 grados, incluso los carbones, el residuo sólido que vimos, por ejemplo, en los videos, se puede llegar a descomponer a sí mismo, ¿cierto? Y de allí se dan unas reacciones secundarias que favorecen o aumentan la producción de gases. Bueno, entonces les agradezco pues por la presentación. Me parece que los videos fueron como muy claros, o sea, unos problemitas ahí de calidad de imagen, pero alcanzaba uno pues a escuchar bien la presentación. Ahora lo que voy a hacer es pues como presentarles otros tipos de reactores que son más investigativos, o sea, se presentan en la literatura académica, pero principalmente en artículos de investigación, o sea, que su implementación para la escala real o industrial, como las que vimos con las plantas de los compañeros,
no está demostrada. Sin embargo, algunas de estas técnicas se consideran como muy promisorias, ¿cierto? Y por eso como que se resaltan y digamos que es lo que se está trabajando en la actualidad para intentar avanzar en el tema de pirólisis. Entonces, un segundito. Profe, mientras los proyectos... Hola. Habla, Manu. Profe, es que yo quedé con una dudita del taller. Es que tú nos dijiste que el Sí, porcentaje de agua debería, pues, de ser desde 10 hasta 0, pero es que nosotros nos guiamos de la clase y hay valores de 70, 20, 10, no, está entonces, bien, pues, está bien. sí. Yo era por hacer un promedio bajito de humedad, pero no, o sea, yo voy a entrar a revisar los cálculos que ustedes hacen. Si ustedes asumen unos valores de humedad que son más reales o basados en literatura o en datos que ustedes tengan, no hay ningún problema. Yo entro a revisar que si hayan aplicado bien la fórmula y ya con eso validamos los resultados. Listo, profe, sino que nosotros nos habíamos guiado de la explicación de clase. Sí, porque obviamente el contenido de humedad de un alimento no es lo mismo que un papel, ¿cierto? Pero listo, profe. Entonces es variable y no que por simplificar dije ese número. Bueno, profe, muchas gracias. Ok. Entonces vamos a ver este tema pues de pirólisis y les voy a presentar algunos ejemplos pues como les dije de reactores y algunas aplicaciones en residuos, diferentes tipos de residuos y por qué la pirólisis pues trabaja de una forma o de la otra. Bueno, entonces uno de esos reactores que quizás puede llegar a ser como interesante en el tema de pirólisis es lo que se conoce como un reactor de tipo surtidor. El mecanismo de operación es parecido a al que hablamos. ¿Se acuerdan que hablamos de un reactor tipo fluidizado, cierto? Pero si de pronto lo recuerdan, era como un sistema en el cual teníamos un lecho de arena y que por debajo le estábamos introduciendo aire a gran velocidad, que generalmente era de 1 a 2 metros por segundo, ¿cierto? ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de expandir este lecho, ¿cierto? Y en los beneficios de ese tipo de operación es que se mejoraba la transferencia de calor, ¿cierto? O sea, que cuando depositáramos el residuo, digamos que el material estuviera más homogénea la temperatura al interior del reactor y por lo tanto la producción de gases o de líquidos fuera más estable, digamos. Incluso esa es una de las, hablando específicamente de este tema de transferencia de calor, es una de las críticas que yo le haría al reactor, al segundo reactor que vimos en el video, porque casi que como regla general en el proceso de pirólisis tenemos que se requieren unos tratamientos previos a los residuos. Y incluso en el video de ellos dicen que esa es una de los beneficios de la tecnología que ellos ofrecen. Sin embargo, ahí uno entra pues como con gran escepticismo, ¿cierto? O sea, habría que verla funcionando para ver que ese tipo de sistema sí opere de una forma estable. Porque si uno ve todos los otros diseños de reactores de pirólisis, siempre uno de los requisitos fundamentales es que el material sea picado o sea cortado a tamaños incluso de milímetros solo, o sea, 5 milímetros, máximo 1, 2, un par de centímetros. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de estabilizar mejor el reactor, de que la transferencia de calor sea mejor y que la producción de los productos sea más estable, listo. Entonces, una variación de ese tipo de lechos fluidizados es este tipo que se llama tipo surtidor, en el cual por acá tenemos también un ingreso de aire o no de aire, sino puede ser por ejemplo de CO2 o de nitrógeno o de un gas inerte que permita la mezcla de los materiales y por lo tanto pues eso favorece pues lo mismo del tema de ¿qué? De transferencia pues de calor. La ventaja de este tipo con relación al fluidizado es que la mezcla es mucho más fuerte, es mucho más violenta. Entonces eso permite que el tamaño del chip o del residuo sea un poquito mayor y que se puedan tener algunas mezclas, por ejemplo, con plásticos que se derriten y que, por ejemplo, en el caso de los fluidizados puede generar problemas porque se generan como grumos
de esa arena que existe al interior del reactor. Entonces, digamos que este tipo de reactor es otra alternativa que se está investigando y que se ha utilizado principalmente para partículas de textura y tamaños irregulares, como por ejemplo en el caso de plásticos principalmente, pues poliestireno, polietileno, polipropileno. Sin embargo, este tipo de reactores no se han utilizado para residuos sólidos municipales, o sea, solamente trabajan con residuos específicos, y es que eso es como una característica también de la pirólisis. Nosotros vimos que en el tema de residuos municipales por incineración, el tratamiento por incineración, ahí llega una gran cantidad de materiales y se tienen que mezclar, pero se recibe todo junto, ¿cierto? Con el objetivo incluso de mejorar, por ejemplo, las propiedades del poder calorífico de los residuos, que se complementen unos con otros y demás. Pero en pirólisis se tienen principalmente reactores que trabajan con sistemas de residuos únicos. Entonces, por ejemplo, hay reactores que son para plásticos, otros tipos de reactores que son más enfocados, por ejemplo, a biomasa, otros a los de lodos, en fin, o sea, pero no se presentan tantos ejemplos de pirólisis en mezcla de residuos, salvo pocas excepciones que vamos a ver aquí todo eso pues al final. Entonces, digamos que, bueno, este es uno de los tipos de reactores que también se mencionan mucho en la literatura y es el que se conoce en inglés como el Sput Bed Reactor, ¿ok? Entonces es este de acá. La desventaja es que obviamente pues hay muy poca información a escala real, muy pocos ejemplos y por lo tanto eso pues genera incertidumbre en la aplicación. Hay otro que es incluso menos conocido, pero que tiene también algunos beneficios, y es el tipo de reactores de microondas. Entonces, ustedes se imaginan que, bueno, el mecanismo de operación es igual a un microondas pues, de los que usted tiene en la casa, sino que la idea es utilizar este tipo de hornos, pero a una escala industrial, para el tratamiento de residuos sólidos. ¿Cuál es el beneficio de tener un reactor de microondas? Que la energía se transfiere de forma homogénea y es muy rápida, ¿cierto? Entonces eso facilitaría desde el punto de vista operacional, digamos que el desarrollo de este tipo de reacciones. Otro de los beneficios es que tiene una alta eficiencia energética, porque pues prácticamente toda la microonda pues está siendo absorbida por el residuo, ¿cierto? O sea, no hay pérdidas de calor, por ejemplo, por calentar, digamos que las paredes exteriores y otros entornos pues del sistema, sino que toda la energía que se suministra como microondas efectivamente está llegando al residuo, igual que como sucede pues en un horno microondas del hogar, ¿cierto? Otra de las ventajas es que este tipo de sistemas no requieren agitación, ¿cierto? Que esa agitación puede ser desde el punto de vista mecánico, por ejemplo, introduciendo paletas dentro de los reactores, o por ejemplo en el horno rotatorio, que recuerden que está girando, ¿cierto? Eso con el objetivo de mejorar la mezcla de los residuos. Entonces, en este tipo de microondas no se requeriría estos sistemas de agitación, por lo que el punto de vista mecánico también tiene unos beneficios. Pero la desventaja es que obviamente la operación de este tipo de sistemas ya a una escala industrial pues no es conocida. Entonces ahí también hay una incertidumbre y también se tiene que operar ese tipo de sistemas pues requeriría un alto consumo energético de potencia eléctrica pues. Entonces, sin embargo, digamos que desde el punto de vista de investigación hay ya publicaciones científicas de grupos de investigación a nivel mundial que están pues como trabajando en este tema y que debido a sus ventajas pues merece pues como la atención. Y principalmente trabajan con residuos como de papel, de biomasa y algunos plásticos. Otro tipo de reactor que se utiliza en investigación, que está siendo desarrollado en investigación, es el que se llama reactores de plasma. ¿Ustedes saben qué es el plasma? Alguien que sepa qué es el plasma. Ustedes saben que, no sé si de pronto han escuchado, pero se dice que el plasma es el cuarto estado de la materia, ¿cierto? Y que, por ejemplo, en el sol es plasma, ¿cierto? Que allí tiene todo este material combustible, pero está en un estado de plasma debido a las altas temperaturas que existen allí. Se pueden encontrar electrones y se pueden encontrar iones
solos en estado gaseoso. Y esa es precisamente la definición del plasma, ¿cierto? El plasma se puede definir como un gas que es ionizado y que se puede representar como una mezcla de electrones que están cargados obviamente eléctricamente de forma negativa y iones cargados, ¿ves? Positivamente. Este plasma tiene las características de ser, digamos que muy agresivo desde el punto de vista químico, tanto que se usa en la industria en la actualidad, por ejemplo, para la limpieza de superficies, ¿cierto? Por ejemplo, en la industria de semiconductores, cuando que requieren materiales, superficies que sean limpias, pero limpias de verdad, ¿cierto? O sea, no limpias en el día a día, en el contexto día a día, sino una limpieza pues absoluta de las superficies. Para eso se utilizan, por ejemplo, estos reactores plasma a nivel industrial. La idea ahora es utilizar este tipo de gas para la gestión de residuos sólidos municipales. Cuando se utiliza el plasma o el reactor es tipo plasma, como resultado de la pirólisis se obtiene entre un 50 y un 98% del material convertido a gas, ¿cierto? O sea que por cada 100 kilogramos de carbono, pues, eficiencia en balance de materia en términos de carbono, por cada 100 kilogramos de carbono podría estar obteniendo alrededor de 90 kilogramos de carbono en forma de gas combustible, lo cual tiene pues un valor significativo porque para el aprovechamiento energético. Y el resto del material es un residuo sólido. Entonces ahí vemos una diferencia que tienen los reactores plasma con los convencionales que nos presentaron el grupo del día de hoy, ¿cierto? Donde veíamos que cuáles eran los productos de la pirólisis. Teníamos residuos líquidos, teníamos sólidos y gaseosos, ¿cierto? Pero en el caso del reactor plasma, el líquido no existe, ¿cierto? O sí, la reacción se dirige de tal forma que no quedan residuos líquidos. La forma de crear el plasma, pues a nivel de laboratorio se utiliza pues con fuertes campos electromagnéticos, por ejemplo, con voltajes muy altos, con bobinas que hacen, cuando ustedes ven, no sé, cuando ven, bueno, por ejemplo, cuando hay una tormenta eléctrica, ustedes ven que está el rayo y alrededor del rayo se ve como una luz azul. Esa luz azul es plasma que se produce precisamente por la descarga eléctrica que se está generando por el rayo cuando hay una tormenta eléctrica. Ese mismo principio se puede utilizar para producir plasma en un laboratorio. Entonces lo que se utiliza son bobinas que llegan a un voltaje muy alto y produce descargas eléctricas. Cuando se dan esas descargas eléctricas que se llaman descargas de corona, ahí es como si estuvieran viajando electrones por el aire o por el gas. En este caso no sería aire porque recuerde que la pirólisis se trabaja con atmósferas inertes. Entonces viajan esos electrones y cuando están viajando ellos chocan con los átomos del aire. Y allí digamos que revientan ese átomo y producen nuevos electrones, desprenden nuevos electrones y cuando esto se elimina el electrón, pues el núcleo queda cargado positivamente y ahí se forma el plasma, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es una tecnología que ya es conocida y que se utiliza en la industria, pues la producción de plasma. Lo que no es conocido tanto es el uso de ese plasma para la pirólisis. Las ventajas de estos reactores para el tratamiento de residuos es que ofrecen un calentamiento rápido de los residuos y tienen un relativo un consumo eléctrico más bajo que, por ejemplo, la tecnología de microondas. Y la desventaja, pues es lo mismo de los otros, y es que es una tecnología que es muy poco conocida. Entonces, su implementación todavía, digamos que está muy lejana, pues, en el tiempo. Aunque, como les digo, ya pues está en investigación. Otro tipo de reactor que me llama la atención es el utilizar la energía solar para el proceso de pirólisis. Entonces lo que se hace es que se ponen los residuos como en un crucible, ¿cómo se dice eso? Pues digamos que en una cerámica que es altamente resistente a la temperatura y ahí están los residuos en la superficie.
todo está pues encerrado dentro de unos vidrios Pyrex que son muy resistentes también a la temperatura, y el residuo se calienta por efecto de los rayos del sol. Entonces aquí están los rayos solares que se hacen reflejar, y luego por medio de un espejo cóncavo parabólico se concentran los rayos, y ahí con la energía solar es que se produce pues el calor necesario para la pirólisis de los residuos. Este tipo de reactores ya se han desarrollado a escala de laboratorio y se han demostrado que se pueden alcanzar temperaturas entre 600 e incluso 2000 grados centígrados. Y los ejemplos publicados en la literatura son principalmente para el tratamiento de residuos de biomasa, de madera. O sea, como lo ven, también es, digamos, que un tipo de reactor muy experimental, pero vale la pena conocerlo porque es una forma también de utilizar energías renovables para la gestión de residuos sólidos municipales. Ya para hablar un poquito más a detalle sobre algunos de los tipos de residuos que son tratados y cuáles son las diferencias que esto tiene sobre los productos, los invito a que revisen este artículo que está en este link, que habla pues precisamente, es un artículo de revisión que recoge aproximadamente como más de 150 investigaciones en el tema de pirólisis que se han desarrollado hasta el año, creo que 2017. O sea, hasta el año 2017. Así que digamos que es un artículo de revisión que nos sirve mucho para mirar el estado del arte en cuanto al tema de pirólisis. Y lo que vemos aquí en estos trabajos es que esta tecnología se ha aplicado para una gran cantidad de residuos. Entre ellos, pues obviamente, el factor común es que tiene que haber carbono, ¿cierto? El carbono es, digamos que, la materia prima necesaria, obviamente, para producir el biochar o los gases de pirólisis o el aceite de pirólisis. Dentro de esos residuos, entonces, están, por ejemplo, los residuos de poda, de alimentos, de papel, de caucho, y más importante o interesante, hay algunos tipos de residuos que serían muy relevantes para tratar con pirólisis porque sus características de reciclaje, digamos que pueden ser más complejas. Recuerden que el reciclaje depende mucho de la tecnología que esté disponible en la ciudad. O sea, de nada me serviría a mí que haya una planta de reciclaje de Tetra Pak en Alemania, pero que digamos que en Chigorodó o pues en cualquier municipio donde nosotros estemos no exista, ¿cierto? O sea, el hecho de que exista la tecnología no quiere decir que el residuo ya tenga una solución. Entonces, una de esas posibles alternativas que habría que evaluar sería precisamente la pirólisis. Entonces, dentro de esos residuos están, por ejemplo, algunos polímeros que son muy de difícil, pues plásticos que son de difícil reciclaje, o residuos de llantas, por ejemplo, o por ejemplo el Tetra Pak y otro tipo de componentes, dependiendo del sitio donde se estén produciendo, pues pueden ser de difícil gestión. Entonces aquí en este artículo aparecen, por ejemplo, experimentos que se han desarrollado con Tetra Pak o con textiles, con plásticos de diferentes tipos y algunas muestras de residuos domiciliarios. Entonces también se han hecho ya experimentos con muestras que se supone son representativas de una mezcla de residuos sólidos típicas, por ejemplo, de un municipio. Y por último, también se traen unos ejemplos de copirólisis, que lo que buscan es mejorar las características de los productos obtenidos con los residuos. Por ejemplo, uno de los materiales que obtiene mejores productos durante la pirólisis son los plásticos. Esto, o sea, cuando usted hace pirólisis de plásticos, va a obtener unos biocombustibles, unos gases pirolíticos de muy alto poder calorífico, que incluso pueden llegar a ser tan competitivos como la gasolina o el diésel, ¿listo? Para que vean pues como el potencial que tiene esto. Pero en el otro lado están otros residuos como por ejemplo los alimentos o la poda, que también pueden ser sometidos a pirólisis,
pero que la calidad de esos productos es mucho menor. Y cuando digo mucho menor, puede ser 2 o 3 veces menor en calidad de poder calorífico que en el tema de plásticos. Entonces, lo que se puede hacer y lo que se ha investigado es precisamente hacer mezclas, ¿cierto? Mezclas entre plásticos y estos residuos para intentar mejorar las prestaciones de los gases o de los aceites que se obtienen. Y efectivamente, pues hay muchos casos exitosos y digamos que ya es una práctica aceptable desde ese punto de vista. Entonces, el primero de los residuos que yo quisiera como discutir o presentarles es la pirólisis de plásticos. Cuando hablamos de plásticos, pues hablamos de toda esta lista, ¿cierto? Que son los típicos que vienen en los residuos sólidos municipales o en residuos industriales, como lo son el polietileno de alta densidad, de baja densidad, el polipropileno, el PET, poliestireno, y hay otros que son más problemáticos, como por ejemplo el PVC, ¿cierto? ¿Para qué se utiliza el PVC? Tuberías. Exactamente, el PVC es un material que se utiliza principalmente para tuberías, pero también se puede utilizar en diferentes pues, aplicaciones industriales, como por ejemplo en los sellos térmicos de las neveras. Bueno, en fin, hay una gran cantidad de aplicaciones. Y hay otro que es el poliuretano, ¿cierto? Que es este de acá, que también tiene, digamos que, estos que los puse en rojo, tienen un problema, y es que, bueno, el PVC, ¿cuál creen ustedes que es el problema del PVC? Recuerdan que cuando hablamos de incineración, también el PVC tiene un inconveniente, ¿cierto? ¿Y cuál es ese inconveniente? ¿Ustedes qué creen que puede ser un problema con el PVC? Perdón, no alcancé a escuchar. Valentina. Bueno, miren. Puede generar gases contaminantes a la atmósfera. Sí, y unos muy peligrosos que ustedes saben. ¿Qué es el PVC? Es polivinil cloruro, ¿cierto? Y ese cloruro puede llegar a ser en el PVC hasta el 50% del peso del material. O sea que el contenido de cloro que viene en el PVC es altísimo. Y cuando estamos hablando de la gestión, el calentamiento térmico de materia orgánica mezclada con cloro, volvemos al mismo contaminante de siempre, ¿cierto? Que se pueden generar las dioxinas y furanos. Ustedes me van a recordar siempre con esas palabritas. Pero bueno, el problema del PVC es esos contenidos de cloro que generan unos gases altamente contaminantes, como son estos compuestos. Pero no solamente eso, sino que obviamente ese cloro también puede reaccionar con el hidrógeno para producir ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico es altamente corrosivo y por lo tanto puede atacar toda la parte mecánica, todos los sistemas mecánicos del reactor. Por eso en el ejemplo del grupo de hoy, ellos hacían hincapié que el tanque del reactor era en acero inoxidable. Y es que porque ellos saben que dentro de estos gases pueden venir estos ácidos que son altamente corrosivos. Listo. Otro problema con el PVC es que una de las características que hace que un aceite pirolítico sea de menor calidad es el hecho de que tenga ácidos. O sea, los ácidos dentro de un aceite pirolítico, dentro de un combustible, hacen que el poder calorífico baje ostensiblemente. Entonces, yo le estoy agregando cloro. En últimas, estoy también agregando pues, ácidos a los productos, como los gases, pero también los líquidos. Una de las formas
para determinar si un residuo es, digamos que interesante desde el punto de vista pirolítico para la producción de aceite pirolítico o de biocombustible líquido, es utilizar esta ecuacióncita que es la relación efectiva hidrógeno-carbono. Entonces, recuerden que, bueno, usted ya lo tiene muy presente, cuando hacemos la fórmula empírica, la fórmula mínima de los residuos, ahí tenemos las relaciones molares entre el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y demás. Entonces, con esas relaciones estequiométricas, nosotros también podríamos determinar cuál sería el potencial de aprovechamiento para la producción de biocombustibles en pirólisis, utilizando simplemente esta ecuación, ¿cierto? Que es la relación efectiva hidrógeno-carbono. Entonces, sería reemplazar esos coeficientes en esta ecuación, y si ese resultado es de alrededor de 2 o más de 1.5, se puede decir que el material es bueno para la producción de biocombustibles. Listo. Si es menor, entonces por los lados de 0.5, 0.3 o así, estaríamos más cercanos a los valores que son propios de la biomasa y que por lo tanto también es viable, pero el poder calorífico de los materiales son mucho menores. Cuando se hace la pirólisis de plásticos, la temperatura óptima de operación es entre 350 y 550, ¿cierto? Que recuerden que estos valores son mucho más bajos que lo que trabajamos en incineración de residuos, donde podemos llegar incluso a los 1100, 1200 grados. Entonces esa es una de las grandes diferencias con la pirólisis, en la pirólisis y la incineración. Y si hacemos un tratamiento, por ejemplo, con estas condiciones, ¿cierto? Hacemos un calentamiento de estos residuos plásticos desde 30 grados hasta 550 y a una tasa de calentamiento más o menos de 10 grados por minuto, es de esperar que de ese volumen de residuos, aproximadamente el 80% de esa materia se convierta en aceite pirolítico. O sea, recuerden que generalmente los residuos la pirólisis se diseña para la producción de aceite. Ese digamos que es el bien máximo que uno quisiera tener en un sistema de pirólisis. Y en segundo lugar, el gas. ¿Listo? El último sería el carbón. Pero digamos que el aceite y el gas son los dos productos más deseados. Y por eso cuando se tienen estas plantas, siempre se intenta configurar el sistema para uno o el otro. Generalmente el aceite, pero puede darse el caso también pues, del gas. Entonces vemos que, por ejemplo, los plásticos, hasta el 80% de la materia se puede convertir en aceite pirolítico. Y aproximadamente el 10% se convierte en los gases. ¿Cierto? El tiempo de tratamiento de estos residuos en estas condiciones es aproximadamente unos 100 minutos, o sea que vemos que son tiempos pues, relativamente cortos, pero pues dependiendo de con qué se compara, obviamente. Y aquí en esta tabla le estoy presentando como los valores típicos de ese aceite pirolítico para que vean cómo se compara con combustibles convencionales como la gasolina y el diésel. Es decir, si se tratan estos plásticos, miren que el poder calorífico del aceite es de 40.5 en el caso de polietileno de alta densidad o de 40.8 en el de polipropileno. Pero miren el valor de la gasolina convencional, que es de 42, hasta muy cerca, y el del diésel de 43. Entonces vemos que estos residuos, ya los plásticos, se convierten pues, ya tienen otro valor, o sea, en realidad podrían ser utilizados para la producción de combustibles. Obviamente tiene una desventaja, y es que, por ejemplo, en el caso de poliuretanos o estos plásticos, cuando vienen también con pinturas o con barnices y otros productos químicos, no solamente se tiene carbono y nitrógeno, carbono e hidrógeno, sino que también vienen otros componentes como nitrógeno, como azufre, y que por lo tanto para poder pasar de un aceite pirolítico a un combustible, digamos, avalado pues, o limpio, habría que hacer unos procesos de refinamiento, ¿ves? Para poder ser, por ejemplo, vendido como un combustible
para vehículos. Sin embargo, pues el poder calorífico y la capacidad térmica está presente, ¿cierto? Y como vieron en los videos, muchas veces estos aceites se utilizan precisamente para mantener las temperaturas del horno pirolítico, ¿cierto? Y los excesos, pues ya se busca su aprovechamiento en otros sistemas. Ok. Entonces, aquí en la derecha también les traigo una imagen que les muestra cómo se puede controlar la producción de un producto o del otro. Entonces vemos que, por ejemplo, para obtener líquidos se requieren, pues la producción de líquidos tiene como este comportamiento, ¿cierto? Mientras que el de gas es casi en este rango de temperaturas. Sin embargo, existe cuando las temperaturas ya son muy altas, se dan lo que son las reacciones secundarias y por lo tanto el gas tiende también pues, a subir, pero no está en el rango de esta imagen. Eso es solo para que vean que dependiendo de la temperatura se puede hacer una selectividad en el tipo de residuo que se produce. Otro de los ejemplos más representativos es el del caucho, que se hace la pirólisis de llantas usadas. Para estas se han determinado, por ejemplo, que la temperatura óptima sea de 500 grados centígrados. Y este tiene pues cuatro productos, y es que como las llantas vienen con unas fibras metálicas, pues aparte de los productos convencionales también se obtiene un metal, o sea, para el reciclaje de ese metal. Otro dato interesante en el caso de las llantas es que el residuo sólido, el char, produce un carbón que tiene un poder calorífico de 30 megajoules por kilogramo, que este es un combustible convencional también, lo que también pues, demuestra que tiene una alta capacidad pues, de aprovechamiento. Y el aceite pirolítico, miren estos valores, son de 40 a 43 megajoules por kilogramo, son mucho mayores que incluso el carbón. O sea, tienen una gran posibilidad pues, de aprovechamiento. Y el gas pirolítico, en el caso de las llantas, también es muy alto. Entonces vemos como tanto plásticos como caucho son una alternativa muy viable para la gestión de estos residuos. Pues la pirólisis es una alternativa muy viable para la gestión de este tipo de residuos. Otro ejemplo interesante es el caso de cartones como el Tetra Pak, donde pues como ya digamos que la relación hidrógeno-carbono es más deficiente, pues ya los poderes caloríficos de los materiales es mucho más bajita, ¿cierto? Entonces vemos que, por ejemplo, en el caso del biochar, que es el carbón, el poder calorífico ya pasa a ser de solo 15 megajoules, mientras que miramos que en el caso de los residuos sólidos era de 30, o sea, se duplica, ¿cierto? Igual que en los otros casos, pues digamos que la calidad de los gases se puede controlar con las temperaturas. Y lo que les quise presentar este ejemplo es por lo que les decía pues al principio, y es que la pirólisis se ofrece como una alternativa para la gestión de residuos que quizás en la comunidad donde estén presentes no existen otras alternativas de reciclaje o de gestión. Entonces, como les digo, puede ser el caso del Tetra Pak, puede ser el caso de ciertos polímeros, de cauchos y de otros materiales que no tienen un mercado de reciclaje. Porque recuerden que dentro de la economía circular, el aprovechamiento térmico es una alternativa circular, pero es la última. O sea, se prefieren siempre el reciclaje, la remanufactura o el cambio incluso del material. Pero si todo lo demás ha fallado, entonces la pirólisis pues también tiene unas características que lo hacen pues aprovechable. Ya mirando otro tipo de residuos que son pues presentes en los residuos domiciliarios, está el tema de poda y madera, donde hay también una gran cantidad de investigaciones mostrando cómo mejorar este tipo de productos de pirólisis, y se ha demostrado que, por ejemplo, la temperatura óptima está entre 300 y 375 grados. Entonces, miren que es una pirólisis que ya es en los rangos de la pirólisis lenta, ¿cierto? Y el problema es que muchas veces estos residuos tienen unos altos contenidos de humedad, entonces se requieren unas etapas de pretratamiento que no solamente
tengan el chipeado del material, ¿cierto? El cortado del material, sino que también se requieren unos secados. Se dice que para entrar a un reactor de pirólisis, la humedad del residuo debe ser máximo de un 15%, o sea, incluso es ideal tenerlos menos del 10 o alrededor del 7% de humedad. Valores por encima de eso son indeseables porque pueden dañar la calidad de los productos resultantes. ¿Ves? Dentro de la investigación de pirólisis con madera, digamos que se ha generado una clasificación de la misma, dependiendo de la composición química de las maderas. Y de acuerdo a eso se determina que existen maderas duras y otras que son maderas suaves. Y dependiendo de esa composición química, digamos que varía un poquito la característica de los poderes caloríficos de los residuos. Como les dije, miren que, por ejemplo, la relación de hidrógeno-carbono es muy bajita, es de solo entre 0 a 0.3, lo que pues, nos hace ver que efectivamente, digamos que no es la mejor alternativa para la obtención de biocombustibles líquidos, o sea, de aceite pirolítico. Sin embargo, se puede aprovechar, por ejemplo, para la obtención de gases. Ok. Bueno, sí, aquí ya pues hay algo como lo que habíamos hablado la parte pues, anteriormente. Miren que los rangos siguen estando pues muy por debajo de las temperaturas de incineración. Por ejemplo, la temperatura óptima para la obtención de biocombustibles está alrededor de los 400 grados. Y en este caso de madera y estos materiales así casi que pulverizados, el mejor reactor para la gestión de esos residuos es el fluidizado. Esto es lo que se ha encontrado desde el punto de vista experimental. Y miren, ¿no? Como obviamente estos materiales tienen unas humedades más altas que por ejemplo los plásticos, entonces también la humedad en el biocombustible es muy alta, puede ser incluso hasta el 30%, lo que obviamente daña el poder calorífico del biocombustible como tal. Okay. Sobre la obtención de residuos sólidos, pues como lo dijimos, una de las características es que se puede obtener unos materiales de carbono que tienen unas áreas superficiales que pueden llegar a ser muy altas y por lo tanto pueden ser aprovechadas para la producción de carbón activado, ¿cierto? Que se utiliza obviamente en el tratamiento de aires, tratamiento de aguas, para procesos de absorción. Pero ese biochar también puede ser utilizado en la agricultura como enmiendas y sí, pues tiene varias formas de aprovechamiento. Okay. Y lo que les decía también anteriormente, la obtención de los gases de síntesis pues mejora al aumentar las temperaturas. Es decir, si yo mantengo la temperatura menor a 400 grados, estaría favoreciendo la producción de biochar, de carbón, pero si se aumenta a más de 400 grados, llegar a 800 o así, se puede llegar a favorecer la producción de gases. En cuanto a los residuos de alimentos, digamos que tienen unas características muy parecidas al de la poda. Entonces, vemos que, por ejemplo, de estos materiales hay ejemplos de aprovechamiento mediante pirólisis para principalmente las cáscaras de fruta, las cáscaras, por ejemplo, de papa y las cáscaras de nueces para la producción de carbones activados, pero también incluso para el tratamiento de huesos y de carnes, de residuos de mataderos y cuestiones así. El problema con los alimentos es que los alimentos no solamente son carbono e hidrógeno, sino que muchos de ellos también tienen proteínas, ¿cierto? Tienen fosfatos, tienen vitaminas, tienen lípidos, grasas, y ahí empieza a tenerse unos contenidos muy altos de nitrógeno principalmente, ¿cierto? En comparación con los otros materiales que vimos en las diapositivas pasadas. Y el problema con el nitrógeno es que cuando se da la reacción de pirólisis, aparece en las salidas como amonio y otros componentes
que pueden llegar a ser muy tóxicos. Entonces, desde el punto de vista de pirólisis, quizás los alimentos y la poda sea más preferible su tratamiento mediante alternativas como el compostaje, digamos. ¿Listo? Sin embargo, también existen pues ejemplos de aprovechamiento mediante pirólisis o gestión mediante pirólisis. Aquí en esta tabla de esta diapositiva pues van a encontrar como algunas características de temperaturas y los tiempos de operación, las condiciones de operación de los materiales, de los reactores, perdón, y cómo eso afecta la producción de los biocombustibles. En el caso del papel, es importante resaltar que en teoría se sabe que el papel puede ser reciclado hasta 6 veces, o sea, las fibras del papel pueden ser recicladas hasta 6 veces, pero en la práctica eso nunca se logra. Digamos que la parte en el mundo donde mejor reciclaje de papel hay en la actualidad es en Europa y solamente se alcanza un reciclaje hasta 3.5 veces. Eso quiere decir que la gran cantidad de papel que se genera, pues eventualmente habría que hacerle un manejo y una de las alternativas pues es la biomasa, perdón, es la pirólisis. Pero digamos que las características de los productos sigue siendo muy inferior, 2 o 3 veces más deficiente que los que se obtienen mediante el aprovechamiento de plásticos. Esto. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que las temperaturas de operación son más o menos de 420 grados centígrados, que aparte de tener estos gases de monóxido, de dióxido, monóxido, hidrógeno, metano, también se tienen algunos hidrocarburos ligeros. Esos hidrocarburos, incluso en algunos tipos de residuos, se pueden aprovechar y son altamente deseables porque son solventes orgánicos, que pueden ser aprovechados en la industria, por ejemplo, de detergentes o solventes para la industria química. Entonces, mediante sistemas de destilación podrían recuperarse dichos solventes, ¿cierto? Este tipo de tecnología también es buena para el papel en el caso de materiales que tienen, por ejemplo, revestimientos especiales. Entonces, papeles especiales con revestimientos de parafina o de polietileno, por ejemplo, los vasos estos desechables, los vasos de papel desechable con los que sirven los cafés o cuestiones. Esos papeles muchas veces tienen revestimientos que hacen que su reciclaje sea muy complicado y por lo tanto digamos que la pirólisis tiene pues como un campo de acción ahí. Entonces, eso era como lo que quería presentarles al día de hoy. No sé si tienen alguna duda que quisieran compartir. Por ejemplo, yo aquí estaba haciendo como una tablita mental para resumir el tema, ¿cierto? Entonces sabemos que la pirólisis tiene los 3 productos y sabemos que, por ejemplo, el char, el poder calorífico máximo que podríamos esperar es de alrededor de 34 megajoules por kilogramo, en el caso de, por ejemplo, las llantas o los plásticos. Pero que si estamos trabajando con un material que es como poda o alimentos, ese valor del poder calorífico del carbón puede bajar hasta, por ejemplo, hasta unos 15 megajoules por kilogramo. También vemos que dependiendo del tipo de operación, si son temperaturas más altas y si son tiempos de retención más altos, el carbón que se obtiene puede llegar incluso a ser 100% carbón. Es decir, el biochar no solamente carbón, sino que es la mezcla entre un carbón y unos materiales condensados, ¿cierto? Pero si las temperaturas muy altas, esos condensados pues se volatilizan y solamente queda un material que es 100% carbón y que puede ser aprovechado en diferentes cosas como enmienda para suelos, carbón activado o para la producción de energía, ¿cierto? Sobre el gas pirolítico, sabemos que el valor máximo que podríamos esperar en el caso de llantas, por ejemplo, es un poder calorífico de hasta 50 megajoules por kilogramo, pero depende mucho del material de partida, porque ese valor puede bajar también a incluso 15 megajoules en el caso de alimentos o de poda. Sabemos pues que los mejores datos son para plásticos y para caucho, que también es interesante para nosotros porque algunos de esos materiales son de difícil reciclaje
Y sobre el aceite pirolítico, aquí también tenemos unos poderes caloríficos que pueden llegar hasta los 50 megajoules por kilogramo, ¿cierto? Y que para poder obtener esos valores también, como en el caso del gas, se prefieren residuos que son el caucho y los plásticos. También sabemos que el aceite pirolítico generalmente es el bien más deseado dentro de los procesos de pirólisis. Y para eso pues se requiere controlar muy bien los sistemas de condensados, como vimos en el video pues, que nos presentaron en el grupo de hoy, porque es que ese aceite no sale líquido del fondo del reactor, sino que ese aceite está saliendo en primera instancia como un vapor. Y incluso eso es lo que se llama el TAR, ¿cierto? Hemos hablado mucho del char, pero también hay otro concepto que es el TAR, que son los condensables. ¿Listo? Entonces, cuando se hace esa descomposición térmica, salen todos estos vapores y luego se enfrían en las torres de enfriamiento, los intercambiadores de calor, y de allí se recupera este aceite pirolítico que tiene altísimas características como combustible, entre 40 y 50 megajoules por kilogramo. Pero hay otras tecnologías que no producen ese aceite pirolítico, como cuáles, por ejemplo, plasma no produce aceite, ¿cierto? Plasma no produce aceite. Y ya, digamos que esto es como también una pequeña tablita ahí para recordar algunos de los aspectos pues, de la pirólisis. ¿Tienen alguna duda? ¿Queda alguna duda sobre esto o cualquier otro tema? No, profe, todo muy claro. Ok. ¿Alguna otra persona? ¿Cómo les ha parecido esta nueva metodología, así con las presentaciones y esto? Es como más suave. Parece que está bien así. Bueno, entonces si no hay más comentarios, entonces ya con esto terminamos el tema de pirólisis. Vimos que tenía pues como algunos aprovechamientos, pero que todavía tiene algunas desventajas desde el punto de vista tecnológico para su implementación. Para la próxima clase vamos a trabajar el tema de gasificación, ¿listo? O sea que ya comenzamos un nuevo tema. Entonces, pues les agradezco mucho haber atendido el día de hoy y nos vemos pues en la próxima clase. Hasta luego. Profe, qué pena, ¿podría hablar con usted acerca de la exposición? Sí, claro que sí. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Profe, ¿me escucha? Hola.